continuando con la clase, como ven, toda la clase está grabado, sino que aquí estamos con un poquito de retraso. Nuevamente les explico, porque la clase, como está grabada en la computadora, esa grabación, al final de la clase, esa grabación lo convierte en formato MP4. Entonces, esa conversión demora unos minutos, ¿no? Entonces, yo tengo que esperar que se realice toda la conversión, porque si yo empiezo la clase y empiezo la grabación, se chanca la grabación anterior y ya no queda ahí, ya no queda grabado. Entonces, no puedo perder la grabación, porque si no, después no tengo que enviar al correo, ni va a quedar para usted. Entonces, tengo que esperar unos minutos para poder continuar la clase. Como ven, no es a la hora exacta, porque la descarga del archivo de la grabación demora unos minutos, ¿ya? Si lo hago apresuradamente, se chanca la grabación, se borra y ya no queda grabado nada. Bueno, vamos a continuar con la clase. Como les digo, la grabación yo tengo que esperar nuevamente, tengo que esperar unos minutitos para que la grabación se descargue a formato MP4. Entonces esa descarga demora unos minutos. Entonces tengo que esperar que se descargue completamente el archivo, porque si empiezo la clase antes, la grabación se chanca y ya no queda nada grabado, ¿no es cierto? Entonces por eso es poquito la demora. Pero no se preocupen que voy a continuar con el tiempo completo. Bueno, pasamos al problema o ejercicio 25. Aplicando las propiedades de la división. El ejercicio 25, comparto la pantalla para que ustedes vean, para ver la continuación, donde está aquí el archivo, se me perdió. No lo encuentro. No está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá se fue abajo. Ya, el 25. Como ustedes lo tienen en pantalla y seguramente tienen su material ustedes, dice el 25, se tiene una división donde D es 15, D minúscula quiere decir divisor, R igual a 3, o sea, R es el residuo, y Q igual a 25, que es Q es el cociente. Calcula 5D menos 890, donde D mayúscula viene a ser el dividendo. Entonces aplicamos la fórmula de la división, no es fórmula, sino es la forma como nosotros obtenemos tanto el dividendo, el divisor, el cociente, el residuo, ¿no? Ya. Entonces aplicamos. Tengo el divisor 15, el residuo 3, el cociente 25. Me piden hallar 5D menos 890. Entonces tengo que hallar cuánto vale D. ¿D cómo se halla? Aplicamos el dividendo, que es igual al divisor por el cociente. No se preocupen que es D por Q o Q por D, viene a ser lo mismo, más el residuo. Entonces, el dividendo, en este caso, va a ser Q, es 15 por 25, ¿no? Aquí es 15, 25, más 3. Entonces, solamente tengo que efectuar esa multiplicación. 15 por 25 más 3. Aquí me sale 375 y más 3 del dividendo, 378. ¿Está bien? A ver, 5 por 5, 25 más 2, 5 más 2, 7, 2 por 5, 10, más 1, 1, 2, más 3, 5, 7, 5. 375 más 3, 378. El dividendo es 378. Aplicamos, siempre tenemos que recordar esta pequeña fórmula. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Correcto. Eso lo aplicamos y ya obtenemos el dividendo. Ahora, si ya el dividendo es 378 y me piden 5 por D menos 890. Entonces tengo que hacer 5 por D menos 890, porque eso es lo que me están pidiendo. Todavía no he llegado a la respuesta. Ya encontré el dividendo. Reemplazo.
5 por 378 menos 890. Multiplico, ¿no? 5 por 378, acá 5 por 8, 40, más 4, 5 por 5, 35, más 4, 39, llevo 3, 5 por 3, 15, más 3, 18, 1890, menos 890, el resultado va a ser 1000, ¿no? 1890 menos 890, la respuesta de ese ejercicio es 1000. ¿Está bien? Entonces, solamente tengo que aplicar dividendo es igual al divisor por el cociente más el cociente. Y reemplazo los valores, obtengo el dividendo, luego aplico lo que me están pidiendo. 5D menos 890. Multiplico y resto, el resultado me sale 1000. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar al número 26, que es interesante y nos va a hacer pensar un poquito. ¿Ya? A ver, vamos a compartir el 26. Y de aquí pasamos a otro tema ya. El 26 es un ejercicio diferente que nos va a hacer pensar un poquito. La pizarra 26. Dice: al dividir un número n entre 7, el cociente es 5 y el residuo es máximo. Hallar n. Al dividir un número n entre 7, número n entre 7, el cociente es 5 y el residuo es máximo. ¿Está bien? El residuo es máximo. ¿Cuál es el número? ¿Ya? Entonces vamos a pensar un poquito ahí. Este número n es igual a 7 entre 5 y me da el residuo máximo. Es como si fuera n es igual a 7 por 5 más el residuo máximo. En una división, ¿cuál es el residuo máximo? Por ejemplo, si yo tengo 11 y lo divido, 11 lo divido el residuo máximo, en este caso, por ejemplo, 11 entre 3, entre 4, ya, 11 lo divido entre 4. Me daría 2, ¿no es cierto? 2 por 4, 8, residuo 3. Este 3 es residuo máximo. ¿Por qué es máximo, me dice el profesor? Porque el residuo máximo en una división es igual al divisor menos 1. En este caso el divisor es 4 y el residuo que he obtenido es 3. Es 4 menos 1 me da 3. Este residuo sería máximo. Siempre. El residuo máximo en una división es una unidad menos que el divisor. Una unidad menos que el divisor. En este caso, si el divisor es 4, el residuo máximo es 3. ¿Correcto? Entonces, si aquí el divisor es 7, ¿cuánto será el residuo máximo? Va a ser 7 menos 1. Va a ser 6, ¿no es cierto? Entonces, el número o dividendo va a ser 7 por 5 más el residuo máximo será 7 menos 1, 6, ¿no es cierto? Este va a ser 6 acá. Ese es el residuo máximo. Entonces, solamente resuelvo. N va a ser 7 por 5, 35, más 6. Esto me da 41. Correcto. El número pedido es 41. Compruebo. Si yo quiero comprobar, divido 41 entre 7. Me daría 5 por 7, 35.
Si yo resto 41 menos 35, me da 6. ¿Cuánto me resultó el residuo? 6. Es 1 menos que el divisor. 7 menos 1, 6. O sea, 6 es el residuo máximo. ¿Está bien? El residuo máximo es 6. En este caso, ¿no? Y en toda división, el residuo máximo es el divisor menos 1. Ahora, el número me salió 41. Ya, pero si yo les digo el residuo mínimo, ¿no? Por si acaso, pueden encontrarse. ¿Cuánto va a ser el residuo mínimo? El residuo mínimo va a ser 1, ¿no? El residuo mínimo es 1. Y cuando el residuo es igual a 0, la división es exacta. ¿Está bien? Entonces tengo 3 clases de residuo, ¿no? El residuo máximo es el divisor menos 1. El residuo mínimo es 1. Y el residuo 0 es prácticamente la división exacta, ¿no? Entonces esto nos ha hecho pensar un poquito para diferenciar de los demás problemas, ¿no? Entonces todos, aparte de la división, se trabaja con esa fórmula. Dividendo es igual divisor por el cociente o cociente por divisor, como quieran, más el residuo. Ese residuo, si no les dicen nada, es un residuo común y corriente, ¿no? Si les dicen ahí residuo máximo, es divisor menos 1. Si es residuo mínimo, es 1. ¿No? Si no le dicen nada, es cualquier residuo. ¿Ya? ¿Está bien? No es máximo ni mínimo. Si les especifican si es máximo o mínimo, ahí sí. Si no especifican nada, no lo tengo por qué tener en cuenta si es máximo o mínimo. ¿Correcto? Entonces, nos quedamos ahí. Vamos a pasar al otro tema, porque no, ustedes saben que total las clases son pocas. Vamos a pasar al tema de las potencias y radicación de los naturales. ¿Ya? Potenciación o exponenciación, como quieran llamar, y radicación de los números naturales. Vamos a compartir la pantalla de PowerPoint. Es un poquito, no sé si hacerlo todo de una vez o explicarlo parte por parte, aunque nos gana un poco la hora, pero no se preocupen que vamos a cumplir con todo. A ver, vamos a poner en pantalla potenciación de números naturales. ¿Está bien? Entonces aquí, en este PPT, voy a explicar todas las propiedades de las potencias y luego las propiedades de la radicación. Acuérdense que hay, por ejemplo, suma y resta son operaciones inversas. Multiplicación y división son operaciones inversas. Y en este caso, potenciación y radicación son operaciones inversas. ¿Ya? Ya. Entonces pasamos a la potenciación. La potenciación es una multiplicación de varios factores iguales. La potenciación se considera una multiplicación abreviada. En la nomenclatura de la potenciación se diferencian dos partes, la base y el exponente, que se escribe en forma de superíndice. El exponente indica la cantidad de veces que la base se multiplica por sí misma. Por ejemplo, 2 al cubo. O sea, 2 al cubo quiere decir que voy a multiplicar a 2 por 2 por 2. 3 veces 2. 2 al cubo, 2 por 2 por 2 es 8. Donde 2 viene a ser la base, el exponente es 3 y 8 es la potencia. ¿Correcto? Entonces 2 es la base. 2 elevado a la potencia 3, porque 2 se repite 3 veces. 2 por 2 por 2 me da 8. 2 es la base, 3 es el exponente y 8 es la potencia o resultado. ¿Está bien? Ahora, tengo que conocer, por ejemplo, es importante conocer los cuadrados perfectos, los cubos perfectos. ¿Qué cosa quiere decir cuadrados perfectos? Cuando yo a un número lo elevo al cuadrado, me resulta un cuadrado perfecto. Esto me va a facilitar el conocimiento de estos números, por ejemplo, sacar la raíz cuadrada, ¿no? Y cuando tengo los cubos perfectos, me va a permitir sacar la raíz cúbica, ¿no? O sea, la raíz cuadrada del cuadrado perfecto va a ser una raíz exacta. Y la raíz cúbica de un cubo perfecto va a ser una raíz exacta. Por ejemplo, 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 6 al cuadrado, 36. 7 al cuadrado, 49. 8 al cuadrado, 64. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, el número multiplicado por sí mismo, en este caso 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, eso va a ser al cuadrado. Y cuando lo multiplico 3 veces, pues va a ser elevado al cubo.
1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8, 3 al cubo 27, 4 al cubo es 64, 5 al cubo 125, 6 al cubo 116, etc. Esto me va a permitir, nuevamente, obtener tanto raíz cuadrada exacta como raíz cúbica exacta de ciertos números. De los cuadrados perfectos, su raíz cuadrada es exacta. De los cubos perfectos, su raíz cúbica es exacta. Entonces, tengo que tener más o menos conocido algunos números que siempre se nos va a presentar en los ejercicios. Aquí dice, cuadrados perfectos. Los números cuya raíz cuadrada es un número natural se llaman cuadrado perfecto. Por ejemplo, raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto va a ser? 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25, ¿no? La operación inversa de la potenciación es la radicación, como ven ustedes. La raíz cuadrada de 100 va a ser 10. ¿Por qué? Porque 10 por 10 o 10 al cuadrado es 100, ¿cierto? La raíz cuadrada de 144 es 12. ¿Por qué? Porque 12 por 12 es 144, o 12 al cuadrado es 144. ¿Está bien? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? El cubo. El cubo de un número se obtiene multiplicando por sí mismo 3 veces, ¿no? 3 por 3 por 3 igual 27, o sea, 3 al cubo, 27, ¿no? ¿Bien? Avanzamos un poquito. Propiedades de la potenciación. Tengo que tener en cuenta que hay muchas propiedades de la potenciación y eso me va a servir para resolver los ejercicios. Conocer las propiedades me va a permitir resolver los ejercicios. La potencia de exponente cero. Toda potencia de exponente cero, base distinta a 0 es igual a 1. O sea, no puede ser 0 a la 0. Tiene que ser cualquier otro número diferente a 0. 2 a la 0 siempre va a ser 1. 5 a la 0 va a ser 1. Esta suma, 73 más 48 por 125, todo encerrado entre paréntesis, elevado a la potencia 0, va a ser 1. Sin necesidad de yo de hacer esas operaciones, yo ya sé que va a resultar 1. ¿Por qué? Porque su potencia se va a 0. 100 a la 0 va a ser 1. 1.000.000 a la 0 va a ser 0. 1. ¿Ya? O sea, cuando el exponente es 0, ya el resultado yo sé que es 1. Cualquier expresión elevada a exponente 0 da como resultado 1, excepto el 0. Ese no lo puedo elevar a 0 a la 0, por si acaso. ¿Ah? Potencia de exponente 1. Toda potencia de exponente 1 es igual a la misma base. Por ejemplo, 5 a la 1, 5. Entonces, aquí, cuando veo un número, ya no es necesario ponerle su potencia, porque sé que está elevada a la primera, ¿no? A la 1. 8 a la 1 es 8. 549 a la 1 va a ser el mismo número. División de potencias iguales. La división de dos potencias de igual base es igual a la potencia de la misma base y exponente igual a la resta de los exponentes respectivos. Por ejemplo, yo divido 5 a la 7 entre 5 a la cuarta, va a ser 5, la misma base, pero el exponente va a ser la resta de 7 menos 4. 5, 7 menos 4 va a ser 5 al cubo. Igualmente, si yo divido 10 a la quinta entre 10, la misma base, ¿ya? No puedo dividir 10 con otra base, aunque estoy dividiendo 10 entre 10, ¿no es cierto? Me da 10, pero la potencia 5 menos 1, porque aquí, como no hay ningún número, se sobreentiende que es 1. 5 menos 1 es 4. Entonces esto va a ser 10 elevado a la cuarta. 2 a la sexta, entre 2 a la sexta, la misma base. 6 menos 6 va a ser 0, ¿no es cierto? 2 a la 0 va a resultar 1. ¿Está bien? Se restan las potencias cuando las bases son iguales y esta es una división. Potencia de una potencia. La potencia de una potencia, por ejemplo, 3 a la cuarta, cierro paréntesis, 5. ¿Cómo va a ser? La potencia de una potencia es igual a la potencia de la misma base elevada a la multiplicación de ambos exponentes. Aquí es una potencia de potencia porque estoy entre paréntesis y afuera hay otro exponente. Entonces, ¿cuál es el resultado del producto? La base va a ser la misma y el exponente va a ser el producto de 4 por 5. 3 a la 20 en este caso. 2 a la sexta, cierro paréntesis, elevado al cubo. Va a ser 2 el producto de 6 por 3, 2 a la 18. ¿Está bien? Se coloca la misma base y se multiplican los exponentes. Propiedad conmutativa no cumple, por si acaso, no cumple. En este caso lo vamos a pasar.
No queremos equivocarnos hacia nosotros. Asociativa, no cumple tampoco. Acá no cumple. Este es diferente, ¿ya? Por si acaso es diferente esta de aquí, no cumple. Propiedad distributiva, la multiplicación y la división, pero no lo es. Es distributiva a la multiplicación y a la división, la potencia, ¿no? Pero no es respecto a la suma ni a la resta. Es distributiva con respecto a la multiplicación y división. Si yo tengo una multiplicación o división, las potencias afectan a lo mismo también. Aquí me faltó potencia de un producto de igual base. ¿Ya? Voy a poner en pizarra para que tenga acá. Cuando yo tenga a al cuadrado por a al cubo, la misma base, esto va a ser a, es un producto con la misma base, los exponentes se suman, 2 más 3 es a a la 5. ¿Sí? Yo tengo a al cuadrado por a al cubo por a la cuarta, la misma base a, este es un producto, los exponentes voy a sumar 2 más 3 más 4. Esto va a ser 2 más 3, 5 más 4, 9. 2 a la 9. ¿Está bien? Es como que yo tenga 2 al cuadrado por 2 al cubo, la misma base va a ser 2 más 3, 5. Es lo contrario de la división, ¿no? En la división yo resto. Entonces aquí estoy sumando como el producto. 3 a la cuarta por 3 a la quinta por 3, la misma base. ¿Qué pasa con los exponentes? Voy a sumar 4 más 5, 9 más 1, 10. Correcto. Cuando tengo la misma base y es un producto, los exponentes se suman. 5 a la quinta por 2 al cuadrado por 5 a la cuarta. Estos dos puedo sumar. 5 más 4, 9. 5 a la novena, pero no el 2, ¿no? El 2 no. El 2 no es la misma base. Puedo resolver, multiplicar. Pero aquí solamente trabajo con los que tienen igual base. 5, y sumo sus exponentes. 5 más 4, 9. Por 2. ¿No? 5 y 2 son diferentes bases. Esas son las propiedades de la multiplicación. Del producto de potencias, ¿no? Vamos a pasar a la radicación. No sé si... Radicación es lo opuesto de la potenciación. La radicación es la función inversa a la potenciación. La radicación entre un número natural A llamado radicando, que está dentro del símbolo que está radical, que se llama radicando, o cantidad subradical. Y el otro número n es el llamado índice de la radicación, ¿no? Es el índice igual que el número. Y el resultado es la radicación b. Entonces, raíz n de a va a ser igual a b. Esto quiere decir que si a b lo elevo a la potencia n, me va a dar el número que está a, el número que está dentro del radical, ¿no? b elevado a la n me va a dar a, que es la cantidad que está dentro del radical. ¿Está bien? Donde n es el índice, a es el radicando o cantidad subradical y el símbolo radical en este caso. Pasamos. Acá tengo. En este caso, raíz, aquí está poniendo 2, es el índice, aunque generalmente no se coloca el número 2 cuando es raíz cuadrada, indica que aquí el índice es 2, generalmente no se coloca. Ese es el índice, puede ser 2, 3, 4, pero si no coloco, no lo veo, es 2 común. El otro es cantidad subradical. Y el radical, el símbolo, el resultado es 7. Raíz cuadrada de 49 es 7. ¿Por qué? Porque si 7 lo elevo al cuadrado, al índice que me da 49, ¿cierto? Relación de la potencia con la radicación. Si yo tengo b a la n es igual a a. Esto quiere decir que si yo saco la raíz n de a, va a ser b, ¿no? Es lo inverso, como estamos hablando, es lo inverso.
6 al cuadrado es 36. Si yo saco la raíz cuadrada de 36, me va a dar 6. ¿No es cierto? 6 al cuadrado es 36. Si yo saco la raíz cuadrada de 36, me da 6. ¿Por qué 6 al cuadrado me da 36? Es operación inversa, recuerden. Propiedades. Si a un número se lo eleva a la potencia enésima y al resultado se le extrae la raíz enésima, se obtiene el número, el mismo número. Entonces, si yo tengo la raíz n y a eso lo elevo a la n, a la n, prácticamente se elimina el índice y elimino el radical y la potencia, ¿no? Y me queda solamente a. Es como decir, raíz cuarta de 15 a la cuarta. 4 con el índice y el radical se van. Y solamente me queda 15. Igual va a ser la raíz enésima del producto de a por b por c. Esto va a ser la raíz enésima de a por b por c. Esta es una multiplicación. Esto quiere decir que puedo separar estos números. Raíz enésima de a por la raíz enésima de b por la raíz enésima de c. Lo puedo expresar como un producto de las raíces. Y lo puedo expresar en una sola raíz. Raíz n de a por b por c, ¿no? Como ven ustedes ahí, raíz de número, ¿qué número es? 16 por 4 por 9, ¿no? Raíz cuadrada de 16 por 4 por 9. Esto quiere decir que raíz de cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 9. Lo puedo hacer separadamente esa operación. ¿Está bien? El exponente fraccionario. Si yo tengo raíz n de a la m, a elevado a una potencia, esto lo puedo eliminar el radical expresándolo como un exponente fraccionario. A la m sobre n. M es el exponente de a que va como numerador y n es el índice que va como denominador. Ahí elimino el radical, ¿no? En algunos casos me resulta conveniente eliminar el radical y expresarlo como un exponente fraccionario. Simplificación del radical. Por ejemplo, tengo acá, si yo divido raíz n de a la m, si yo lo divido, va a quedar igual si yo divido por el índice por mismo número n entre p como m entre p. Va a ser se va a mantener igual, el mismo resultado va a ser, ¿no? Estoy dividiendo el índice como estoy dividiendo como el exponente de la cantidad subradical entre un mismo número. El producto de radicales de igual índice. Si yo tengo raíz n de a por la raíz n de b, esto lo puedo expresar en un mismo radical al mismo índice n, y aquí va por ser el producto de a por b, como hemos visto anteriormente, ¿no? Raíz n de a por la raíz n de b tienen el mismo índice radical. Entonces, esto lo puedo encerrar en un solo radical, el producto de a por b. El cociente de raíces de distinto signo. Si yo tengo raíz de distinto índice, ¿no? Yo tengo ahí raíz n de a. Bueno, en este caso debe ser el mismo índice. Raíz n de a. Entre la raíz n de a va a ser raíz n de 3 de a sobre b. Raíz n de a sobre b, donde b es diferente de 0 porque si no, no saldría radical, ¿no es cierto? Tienen el mismo índice en ese caso. Aquí tengo, si es raíz n de raíz m de a, puedo hacer en una sola raíz, pero el índice debe ser el producto de n por m. N por m raíz de a. Raíz de nm es el índice n por m de a. Producto de raíces de distintos índices. Cuando son distintos aquí, están separados, aquí es raíz de raíz, ¿no? Aquí no, aquí están separadas. Raíz n de a por la raíz m de b. Esto va a ser n por m raíz de a la m por b a la n. Cociente de raíces de distintos índices. Raíz n de a entre raíz m de b. Esto va a ser raíz n por m raíz a la m sobre b a la n.
Esto lo vamos a ver con los ejercicios, no se preocupen. Ahí es donde vamos a aplicar todas las propiedades. Potencia de una raíz. Si aquí tengo una raíz n elevada a una potencia p, esta potencia afecta a la cantidad que está dentro. Entonces esto va a ser raíz n de a a la m por p. Va a multiplicar el exponente de a que está dentro del radical por p. Entonces puede quedar ahí. O lo puedo expresar de la otra manera, ¿no? Si yo lo elevo a la potencia. En este caso lo vamos a dejar acá nomás. Y adición de radicales, x a la raíz n de a más y a la raíz n de a, como tienen el mismo radical, puedo obtener que x más y multiplicado por la raíz n de a. Bueno, vamos a pasar a hacer los ejercicios, que aplicando ya, en la aplicación se ve todo, mucho mejor, mucho más fácil. Y ya vamos a empezar por las potencias, ¿ya? Entonces, vamos a compartir su material. No se preocupen que todo se hace, se aprende aplicando, no solamente viendo. Se hace aplicando las propiedades. Y eso es lo que sí tenemos que practicar, las propiedades. No se preocupen de ir, el profesor está hablando piedras. Esas piedras las vamos a aplicar aquí en los ejercicios, ¿correcto? Paso por paso, no se preocupen, paso por paso. Bueno, aquí tengo los ejercicios de aplicación. Número 1. Está en la página, a ver, ¿en qué página está? Este es 18, ¿no? Página 19. Vamos a por lo menos hacer 1 o 2, porque nos gana la hora. Y entonces voy copiando una pizarra para hacerlo paso por paso. No se preocupen, porque así cuando se comienza, todo parece difícil, pero poco a poco, con la práctica, se lo va haciendo más fácil. ¿Ya? 1. Voy a resolver 12 al cubo por 2 a la octava, por 2 a la séptima, por 2 al cuadrado. ¿Está bien? Ya, paso a paso, no se preocupen, no se asusten. Ya, entonces, aquí tengo T 12 al cubo por 2 a la octava sobre 2 a la séptima por 2 a la 2. 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Si yo me voy a poner a resolver 12 al cubo, 12 por 12 por 12, me sale una cantidad así. Y 2 a la octava, otro número. Entonces, arriba un número, abajo otro número muy grande. Mejor lo hacemos aplicando las propiedades de la potencia. Entonces, miren. Aquí tengo en el denominador un 2. Y aquí también un 2, ¿no es cierto? Entonces, y aquí tengo un 12 y aquí 12. ¿Correcto? Entonces, voy a acomodarlo mejor. Esto es 12 sobre 12. Bases iguales. Y 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, aplico propiedades. Esta es una división, ¿no es cierto? Este es como si fuera fracción así, ¿no? Entonces, 12 exponente 3. Esta es una división. ¿Qué pasa cuando hay división? Se restan los exponentes. 12 al cubo menos 2, ¿no? Porque aquí es 3 y aquí es 2. Por 2. 8, base 2, base 2. Exponente 8 y aquí 7. Y esta es una división, se resta. ¿Está bien? Esto va a ser igual. 12, 3 menos 2, aquí me queda 12 nada más. Por 8 menos 7 me queda 1, a 2. Multiplico 12 por 2, 24. Listo. Aplicando las propiedades de la potenciación, en este caso tengo división de igual base, ¿no? Porque con esto como producto, prácticamente lo puedo separar, ¿no es cierto? Como una fracción. Entonces, 12 al cubo sobre 12 al cuadrado. Y aquí es 2 a la octava sobre 2 a la séptima, ¿no? Hay una propiedad conmutativa de la multiplicación. Y es como una fracción, trabajo de esta manera. Este es el numerador 12, denominador 12. Bases iguales. ¿Qué hago con los exponentes? Se restan. 3 menos 2.
2 a la octava y 2 a la séptima. Bases iguales, ¿qué hago con los exponentes? Se resta. 8 menos 7 me da 1. 12 a la 1 y 2 a la 1. Entonces aquí solamente me queda multiplicar. 12 por 2 me da 24. ¿Está bien? Pasamos al siguiente. No sé si habrá el tiempo. A ver. Número 2. Ya, a ver, este es A. ¿Cuál? 5 menos 1, aquí está al cuadrado, cierro corchete, cierro llave a la quinta, sobre 3 más 1, es 3 más 1, esto está a 29. Bien, rápidamente. Primero resuelvo lo que está acá dentro del paréntesis, ¿está bien? Entonces aquí me queda 5 menos 1 es 4, y esto está elevado al cuadrado. Y aquí sería 3 más 1, 4. Y está elevado a la 29. Aquí tengo 4. Afuera 2 y acá 5. Entonces aquí voy a multiplicar los exponentes. Aquí sería 4, 2 por 5, sería 10 acá, ¿no? ¿Está bien? 10. No, me faltó acá el 3. Acá me falta el 3, en este caso. 3. Entonces aquí sería 4 al cuadrado, ¿no es cierto? Este sería 4 al cuadrado, acá sería 3, y aquí sería la llave 5. Entonces, como es potencia de potencia, potencia, entonces es 2 por 3, 6 por 5, 30. Y aquí me queda 4 a la 29. Bases iguales, 30 menos 29, solamente me queda 4. ¿Está bien? Entonces aquí tengo 5 menos 1 al cuadrado, corchete al cubo, llave a la quinta. Entonces, resuelvo acá 5 menos 1 me da 4. 3 más 1 me da 4 abajo. Me queda 4 al cuadrado, al cubo y a la quinta. Potencia de potencia. Me toca 2 por 3, 6 por 5, 30. Arriba 4 a la 30. Y abajo 4 a la 29. Bases iguales. ¿Qué hago con los exponentes? Se restan. 4, 30 menos 29 me da 1. Entonces el resultado es 4. Bueno, la próxima clase vamos a continuar con los ejercicios de potencia y raíz. Vamos empezando solamente. Entonces, no se preocupen. Vamos a aplicar. Lo que sí quiero que le den una revisada a su material. Revisen las propiedades en su material que tienen. Revisen las propiedades de las potencias y la radicación. Y esos son los que vamos a aplicar. ¿Y cómo se aprende? Resolviendo los ejercicios. Muy bien. Entonces nos quedamos ahí hasta la próxima clase. Gracias.